Sean todos bienvenidos, hermanos, amigos también. Sé que hay entre nosotros personas que están quizás por primera vez entre nosotros. Todos somos bienvenidos. Vamos a tratar de ser breves y llegar al punto donde queremos llegar con la meditación de la palabra. El tema de esta tarde lo titulé La autoestima. La palabra en sí, en la Biblia no la encontramos, pero de alguna manera hay pasajes que implícitamente la mencionan. Entonces, a veces es necesario traer estos temas porque a veces nos sentimos muy elevados o a veces nos sentimos muy abajo. Ninguno de los dos extremos son buenos para nosotros como cristianos. Pero la primera cosa que quiero que empecemos a pensar es que los cambios de la sociedad que surgen allá afuera también tienen efectos dentro del grupo cristiano. Cualquier cosa que sucede allá afuera también nos afecta en nuestra vida espiritual. Aunque no lo aceptemos, aunque no lo reconozcamos, pero sí todo lo que está afuera influye en nuestra vida, para bien o para mal. Por lo tanto, no podemos hacernos ajenos a lo que sucede afuera. Los que ya tienen mi edad y han criado sus hijos se pueden dar cuenta de las batallas que tuvimos nosotros, y ahora las que ustedes tienen son diferentes a causa de las influencias de la sociedad misma. Pero igual no podemos ser independientes o indiferentes, porque como cristianos podemos ser influyentes en la sociedad también, que es la otra parte. Recuerdo cuando yo estaba en la escuela hace algunos años, ¿verdad? Alguien quería ser sacerdote y el maestro le dice, buena forma, buena elección que has hecho, porque de alguna manera vas a servir a la sociedad. No estoy diciendo lo bueno o lo malo en ningún aspecto, sino estoy diciendo cuando nosotros de alguna manera nuestro conocimiento influye en los demás. Pero esto es recíproco, así como nosotros influimos en la sociedad, la sociedad influye en nosotros mismos. La palabra simple de la autoestima, y si yo lo quiero decir en palabras muy simples, es el valor que una persona tiene de sí mismo en términos generales. En términos específicos podemos pensar lo siguiente: ser pobre o ser rico, inteligente o ignorante. O sea, depende de lo que yo estoy pensando de mí mismo. Fuerte o débil, hermoso o feo. O sea, cada quien tenemos un concepto. Y esto es importante, el autoestima. ¿Por qué? Porque es la que nos identifica y nos hace diferente de los demás. Es bueno que nosotros tengamos un valor, porque de esa manera nos impulsamos y nos identificamos como alguien, como un individuo, como una persona diferente a las demás, porque no somos iguales en ningún sentido. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención, sobre todo en estos tiempos, lo que estamos padeciendo. Estuvimos en una clase, y no quiero presumir que soy psicólogo, pero estuvimos hablando acerca de la ansiedad, más que todo, pero la ansiedad, dije, es la antesala de la depresión. ¿Qué es lo que sucede? Como cristianos nosotros padecemos esto, la sociedad lo adolece y también lo traemos a la iglesia. El que seamos cristianos no estamos exentos de esta situación. Por lo tanto, consideré importante que traigamos este punto para meditarlo. Y como decía, como tal, la Biblia no lo menciona, no dice la autoestima, pero de alguna manera sí está implícito. De alguna manera está hablando, el apóstol Pablo o el escritor a los romanos en la Biblia, en ese término está hablando de esta manera, y dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo
está considerando a los cristianos, y este punto lo trae precisamente si usted continúa leyendo, porque hay dones y están trabajando con ellos en la iglesia. Y a veces el ser humano como que califica, este es mejor que el otro. De alguna manera quizás lo sea, pero delante de Dios todo el trabajo es bueno. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que no se crea uno superior, no crea usted que su don es más importante que el del otro. Dice, por lo tanto, dice, piense de sí con cordura. Ahí no está diciendo autoestima, pero lo implica. Debemos de pensar en nosotros mismos, no podemos decir que somos inútiles, porque ese es el otro lado de la situación. O podemos sentirnos demasiado grandes. El hermano no quise intervenir en la clase de él porque quería utilizar ese texto. Recuerden cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, está hablando de las revelaciones, y el hermano de la clase lo dijo. Y Pablo dijo, y para que la grandeza y la excelencia de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, el Señor me ha mandado un aguijón, un mensajero de Satanás que me bofetea. Y le he pedido que me lo quite, pero él me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Por qué digo esto? Pablo como hombre está considerando que las cosas que Dios había hecho en él, esas revelaciones eran grandísimas. Pero como hombre, él podía sentirse más importante. Pero dice, esta cosa la sufro porque para que yo me siente, para que yo ponga los pies en la tierra. Algunas veces sucede esto. Dios tiene el control con nosotros. Pero de nuevo no perdamos la identidad, no perdamos el valor que tenemos como individuos, el valor que tenemos como personas. Somos especiales y tenemos un valor cada uno. Y ese valor es precio de sangre que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Pero otra vez estamos viviendo en una situación tan degradante que el ser humano ha perdido toda sensibilidad. El ser humano ahora se goza en la injusticia. Si usted ve las noticias, ve muchas veces que la gente en una situación, en vez de ayudar, está con un celular filmando. En vez de ir a agarrar a aquel pobre que está sufriendo en una condición, no, están filmando. Hace unos días, años quizás, salió unos muchachos que un señor se estaba ahogando y ellos riéndose. Hermano, ¿hasta dónde ha llegado el ser humano a perder ese valor? Entonces ya no estamos pensando solo en mí. Estoy ya ni pensando, si no pienso en mí, ¿cómo voy a pensar en usted? Si yo no tengo un valor de mí mismo, ¿cómo yo puedo valorarlo a usted también? Hermanos, no podemos caer en una situación de ese nivel. Tenemos que mantener un equilibrio. Debemos mantener esa sensibilidad, sobre todo como cristianos, pues la palabra nos enseña que debemos ser amorosos, que debemos tener amor a la vida. Y es una de las cosas que el ser humano ahora ha perdido. La mayoría de las personas que trabajan con nosotros son jóvenes y me dicen, ay, yo no sé si voy a llegar a su edad. Mire qué forma de... O sea, no es que yo me sienta joven, hermano, pero yo me siento bien. Yo no siento que necesito de nada, tengo todas mis cualidades físicas para trabajar incluso. Pero qué estado del ser humano. Ay, es que yo no sé si voy a llegar a su edad. Muchachos de entre 20 y 30 años estoy hablando. Hermanos, hemos perdido el sentido de vivir. Y eso es lo que yo quiero recuperar en cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos. No podemos pensar, no podemos dejar que esas influencias vengan a nosotros, porque no somos importantes. Debemos darnos un valor, no sobrevalorarnos, pero tenemos un valor. Ahora los extremos son peligrosos. Mientras estaba pensando en esto, ustedes recuerdan ahí los años 2008 y 2010, cuando la recesión, ¿verdad? Ustedes, una de las cosas que para mí, yo no soy experto en economía,
que hizo más el fracaso entre la comunidad es el precio de las casas, ¿verdad? La gente se emocionó tanto que compraba una casa, a los meses se le duplicaba el precio, la enganchaba con otra. Hermanos, se sobrevaloraron los precios. Pero yo no creía que me alegraba eso, porque decía yo, esto no es real. ¿Qué pasó? Cuando viene la realidad, ya no solamente llegó al valor real, sino que ¡fum!, las cosas se vinieron abajo del valor real. El que tenía dinero aprovechaba y compró, ¿verdad? Y después hizo más dinero. Quiero con esto ilustrar lo que sucede cuando nosotros también nos sobrevaloramos. Cuando viene el tiempo de valorarnos, ahí es la decepción. Ahí es la recesión emocional o espiritual, como la quiera llamar usted. A veces es bueno otra vez tener un equilibrio en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, ni muy alto ni muy bajo, porque los extremos de nuevo son malos. Por la otra parte, ahí tenemos un ejemplo en la Escritura también. Jesús está dando un ejemplo y dice, cuando fueres invitado por alguno a boda, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Hermanos, Jesús, a veces, yo estaba pensando, Jesús como que era un poquito muy controversial, ¿verdad? Pero como él vino a eso, a enseñar precisamente. Pero es que dice que él estaba viendo los que siempre estaban buscando los primeros asientos. En la iglesia yo no sé por qué hacemos eso. Hermano, eso no es para ustedes vénganse para adelante. Deberíamos, en orden de llegada, ¿verdad?, llenar los primeros asientos. El que vino siguiente, que los siguientes asientos. Esto no aplica en la iglesia. Está hablando querer ocupar el primer lugar porque yo me siento muy importante. Hermanos, aquí todos somos cristianos, aquí no hay otro nivel, somos cristianos todos. Así es que no tenga temor si a usted le toca sentarse adelante, no se preocupe, venga para adelante. Esto Jesús lo está hablando por aquellos que se creían, pero Él les está diciendo, tengan cuidado, no sea que tú uses el asiento primero y luego venga alguien más distinguido que tú y te tengan que mover y te diga, siéntate allá porque aquí ya tengo ocupado este espacio. Y créame, es una gran vergüenza. Yo la pasé, y no por andar de metiche, por ignorancia de quien servía. Esta historia ya la saben ustedes, yo sé que se van a acordar de vuelta. Apenas tendría 12 años y mi papá me mandó con mi hermana mayor a representar a la familia a una boda que había sido invitado él. Y porque me conocían, me llevaron a la mesa principal. La que servía no sabía. Ella creyó que yo me había colado. Y dice, en la forma de hablar de nosotros, ¿y ese cipote quién lo trajo aquí? Óigame, aunque estaba chamaco, pero ya me daba vergüenza. ¿A quién no le va a dar? Tenía 12 años. Yo no por la comida, sino por la actitud. Y nadie se dio cuenta de lo que pasó. Yo me fui a llorar detrás de la casa, de vergüenza. Ahora yo considero esto cuando a nosotros nos tengan que sacar de una posición que nosotros creemos que es nuestra y no la merecemos. Por lo tanto, debemos tener mesura, ¿verdad?, con lo que nosotros queremos, con lo que nosotros buscamos. Siempre en mi concepto, desde mi juventud aprendí esto, a no ser el primero en todo, sino que observar y luego ver a dónde yo me puedo acomodar, porque, ay, qué vergüenza, con esa experiencia que tuve yo aprendí mucho, a pesar de que me frustró, pero yo aprendí mucho para mi propia vida. De nuevo, hermanos, pero por la otra parte también debemos tener cuidado. Hay personas, como les decía al principio, debemos cuidar la otra parte. Hay personas que se sienten inútiles, sin ningún valor, se sienten despreciadas, sin ganas de vivir, hermanos. Eso es ya lo peor, ahí estamos cayendo ya en depresión, sin ganas de vivir. Por lo tanto, ambos extremos son peligrosos.
En el primer caso podemos volvernos soberbios, pero en el segundo puedes estar cayendo también en depresión espiritual, lo que decía al principio. Y esto, ¿sabe por qué es peligroso? Porque son armas de Satanás. Usted sabe que en la selva o en la sabana donde los animales cazan para vivir, el más débil es el que cae primero, porque no se puede correr, porque no puede huir. A mí me gusta mucho ver eso de el canal de historia, de historia natural, perdón, del National Geographic, y el león se queda y va a la manada y no se va a confrontar con el búfalo más grande, sino el que está de mediana estatura, porque sabe que es el que va a dominar, y el que va aparte, no se va al montón, se va cuando ya la manada está empezando a desprender, el que queda atrás, a ese le cae. Satanás es de igual manera, hermanos. Cuando nosotros estamos solos y abandonados por nuestra propia condición, él aprovecha. Somos vulnerables. Por eso digo, debemos tener cuidado, hermanos, de no caer en este tipo de situación en el que nosotros nos sintamos inútiles, que nosotros pensemos que no valemos, que no... Esa depresión, yo lo llamo así, depresión espiritual. Es muy peligroso. Y estaba hablando con los hermanos que a veces creemos que somos pecadores porque estamos en eso. No, hermanos. Yo he mencionado cientos de veces, los profetas tuvieron estas situaciones. Elías es uno de los ejemplos clásicos. Recuerden que después de haber dado muerte a los 450 profetas de Baal, él tuvo miedo, porque dijo, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Y se fue y se escondió en una cueva. ¿Es esto malo? En ninguna manera, era humano. Esta es la parte que yo quiero en cada uno de ustedes que entiendan que esas situaciones como cristianos las vamos a sentir. Pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar. Pero Dios en su propósito le habla a Elías para traerlo, porque Elías no estaba ahí de casualidad. Elías estaba porque Dios tenía un plan con él. Pero bien, mi punto en realidad es que nosotros tengamos cuidado con nuestra autoestima. Somos importantes, hermanos, somos importantes, que si Dios dio a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, ¿ustedes creen que no le importamos? De ninguna manera. Tenemos un valor delante de Él. Si el mundo nos desprecia por causa de Él o por otras cosas, eso que no nos dé mucho cuidado. Debemos siempre ir hacia adelante, hermanos. Tengamos en cuenta que nuestras debilidades como humanas, otra vez, no deben apartarnos del camino del Señor. Les mencionaba, en el libro de Hebreos, lo he mencionado también en el capítulo 11, ¿de qué habla? Los héroes de la fe. Y yo no voy a ir en contra de los héroes de la fe. Quiero decirle la parte humana de los héroes de la fe. Todos ellos tuvieron problemas. Todos. Si vamos a Abraham tuvo sus problemas. Si vamos, él cometió sus errores. Jacob. Ustedes han leído la historia de Jacob. Cometió errores. Moisés. Cometió errores Moisés. Gedeón. Cometió errores Gedeón. Sansón. Cometió errores Sansón. David. ¿Qué podemos decir? Hermanos, esto no lo digo para que nosotros hagamos el mal. Hermanos, lo digo para que usted, cuando cae en una situación, no crea que todo está perdido. Renuévese. Ponga un paso adelante y vuelva al Señor. Porque a veces pensamos que el cristiano, y yo fui uno de ellos, pensamos que el cristiano debe ser perfecto. Otra vez, hace años atrás, yo me imaginaba al cristiano en una vitrina de vidrio que no se mueve, no come, no hace nada. Esa no es la santidad, hermano. Y digo esto como ejemplo a cada uno de ustedes. Debemos, hermanos, de salir de esa situación, de culparnos y juzgarnos a nosotros mismos. El hermano mencionaba en Romanos capítulo 2, ¿verdad? Acerca de los que nos juzgan. O de los que juzgan. Quiero decirle, generalmente tenemos ese problema y nosotros somos afectados.
Somos afectados porque creemos lo que la gente dice. La gente comienza a decirnos, tú eres indigno de ser cristiano. Pero hablando de la autoestima, antes de irme más allá, quiero que veamos lo que Pedro quiso hacer con Jesús. En el capítulo 16, lo voy a leer, no quiero, Mateo 16, versículo 21 en adelante. Pedro está queriendo convenir con Jesús de que no vaya a la muerte, porque ya Jesús le ha hablado, o les ha hablado de que va a morir. Dice 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí hay varias cosas que podemos considerar. Una, como hombre lo que estaba haciendo Pedro era correcto. ¿A poco no? Nosotros no queremos que las personas sufran, porque Jesús le está diciendo lo que viene, pero Pedro no está viendo más allá porque Jesús tenía un propósito específico. Yo creo que si hubiera estado ahí en esa situación, yo hubiera sido un Pedro. ¿Cómo es posible? No lo hagas. ¿Cómo vas a sufrir? Pero la otra parte, si usted hubiera sido Pedro, cuando Jesús le responde, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, ¿qué hubiera pensado? Yo creo que muchos de nosotros, mire, abrimos esa puerta y salimos corriendo, mira cómo me trató, y es Jesús que me trató mal. Así somos nosotros. Digo esto para que pensemos, es bien fácil pararnos aquí y predicar la palabra de Dios, pero yo lo he comprobado, hermanos. Cuando vienen las situaciones difíciles, la situación cambia, porque una cosa es la teoría, una cosa es la imaginación, una cosa es pensar, pero otra cosa es que le estén dando a uno con un garrote encima, o ver la amenaza que está encima de mí. Entonces, hermanos, debemos ser cuidadosos con los juicios también y las actitudes que tomamos al respecto, porque yo me pongo a pensar, caramba, si yo hubiera sido Pedro, con la respuesta que Jesús me dio, agarro mis cachivaches y me voy. Muy pesado. Muchas veces nosotros no predicamos esto, solo predicamos que Jesús era amor, que Jesús... Pero mucha gente, dice, y es cristiano, y mira cómo me contestó. Así, el que quiere acusarnos, así nos dice, mira, y dice que es cristiano, y mira la actitud. No, si como hombre también Jesús aquí responde, porque él tenía un propósito. Y es lo que nosotros también debemos entender y no debemos dejar amedrentar con aquellos que por cualquier cosa, siempre les digo, y eso ya se la saben de memoria, búsquele, si alguien viene a usted y le busca dinero prestado sabiendo que usted es cristiano y no le presta, mira, y dice que es cristiano, y dónde está el amor de Dios, y dónde está el amor de los hermanos, si es cristiano, pues así le voy a decir, y ya no está el amor de los... Bueno, hay otras cosas ahí que hay que ver también. ¿Usted qué tal? Primero, es haragán, que no le gusta levantarse a trabajar, es mala paga, no es un buen cristiano. Hay muchas cosas de en medio. Pero cuando vamos a juzgar, bien facilito le caemos, ¿verdad? Mira, y cómo predica, y es buen cristiano según él. Hermano, de estas cosas no nos debemos dejar amedrentar. Debemos tener un propósito, debemos tener una autoestima saludable para que nosotros no caigamos en esas situaciones de que viene la gente y nos juzga. Cuando el hermano leía en Romanos 2 y está hablando que el que juzga se condena a sí mismo porque hace lo mismo bajo lo que condena, y dio el ejemplo de la mujer que había sido encontrada en el propio acto de adulterio.
El asunto es el siguiente, que hablando la gente que no es cristiana, viene a nosotros y cuando ya se da cuenta que somos cristianos empieza a juzgar. Mira, y dice que es cristiano, y mira que... Entonces, no se dan cuenta que si en realidad él me está juzgando, él no es ignorante de lo malo que yo hago. Entonces quiere decir que si yo me voy a condenar siendo cristiano, tampoco él no se salva siendo no cristiano. Pero a veces nosotros, ya que él me condenó. Hermano, el mundo no nos puede condenar a nosotros, porque nosotros tenemos una esperanza diferente. Tampoco tenemos que participar con el mundo y sus obras pecaminosas, pero tampoco no nos dejemos que el mundo nos entristezca. Porque en realidad, hermano, es triste que usted hace muchas cosas, pero nadie se las valora, nadie se las menciona. Nomás haga una mala y ¡fu! Ahí todo el mundo se acuerda. Puede hacer 10 buenas, 9 buenas y una mala. La otra vez leí una ilustración de esas, creo, no sé si la dije o no, que un maestro estaba hablando de las tablas de multiplicar, no sé si las enseñan hoy o no. En mis tiempos, si no las sabía de memoria, no pasaba el grado. Entonces les pregunta y entonces él se equivoca a propósito en una. Y los alumnos le dicen, maestro, es que no es así. ¿Cómo no? Le dice, pero él, claro, con propósito. No, maestro, es que no es así. Y les dice, tienes razón. Lo hice a propósito porque hice 9 buenas y ustedes no dijeron nada, pero hice una mala y ahora sí se dieron cuenta. Entonces, así es el mundo. Así somos el ser humano. Muchas cosas puede usted hacer buenas, nomás haga una mala y ahí le va. Con todo. Pero hermanos, esto no es para asustarlos. Cada quien debe tener un concepto firme, que es lo que yo quiero en cada uno de ustedes. También no se sobrevalore, porque ese es otro problema. Cuando nos elevamos y pensamos, yo soy mayor que usted, y me creo. El valor que yo me doy es irreal. Es el que me dan los demás, el que tiene más peso. Pero también depende de quién me esté evaluando. Ahora bien, de todas maneras, mi punto es, hermanos, que no caigamos en semejante situación. Que los demás no nos quiten nuestra salvación. Que los demás que no tienen parte en esto vengan y nos arrastren a participar con ellos. Porque es lo que pasa, hermanos. Muchas veces cuando nosotros, para estar bien con la gente, tenemos que participar de las obras que ellos hacen. De esa manera estamos bien. Pero si somos diferentes, ahí ya no es lo mismo. Entonces, es una de las cosas que yo siempre les motivo, hermanos, a que nos apartemos de hacer el mal, porque esta es una de las situaciones que debemos considerar. Porque, volviendo al punto, cuando la gente empieza a repetir y repetir, tú eres malo y tú eres malo, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a creer. Si nosotros somos débiles, empezamos a creer que eso es verdad. Hay una historia, y bien extensa, y ahora se habla mucho, antes de eso, del llamado bullying. Es una burla. Pero, en nuestros tiempos, la burla era de sacarle el defecto al otro chamaco, ¿verdad? Que tienes el ojo tuerto, que tienes esto, que tienes la nariz larga, como la de Pinocho, etcétera, etcétera. Ustedes entienden lo que hablo. Ahora no. Ahora no es solamente hacerte sentir mal, es hacerte mal físicamente. Vi en las noticias esta semana que pasó. En México, en una escuela de mecánica, los muchachos todos tenían motocicleta, pero uno no tenía. Y lo empezaron a fastidiar porque no traía moto. ¿Y qué tiene que ver eso? Son estudiantes. Pero 2 de ellos se confabularon y uno le roció gasolina mientras estaban en el tiempo de comida y otro, descuidado, le enciende y lo queman solamente porque quieren divertirse. Hermanos, eso es lo que tenemos en la sociedad. Que no hay amor, no hay sensatez, queremos que los demás sean igual que yo y si no son igual que yo, hay que darle jaque.
Hermanos, es triste, pero no dejemos que estas cosas nos afecten a nosotros. Nosotros somos cristianos, hemos creído en el Señor y nuestra esperanza no está aquí en la tierra, está en los cielos. Cualquier cosa que nos acontezca, nuestra ciudadanía, como dijo el apóstol Pablo, no es de aquí, está reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Ese es mi consuelo que yo quiero traer a cada uno de ustedes, hermanos. No desvanezca su fe. Estamos viviendo tiempos demasiado malos. Otra vez, el hombre se deleita haciendo el mal. Ver sufrir al otro. ¡Qué insensatez! Si usted ve las noticias día a día, y no vamos a decir jóvenes, a todo nivel está la violencia, la maldad. Obviamente los jóvenes son más, pero también el viejo no se queda. El viejo también participa en estas situaciones. Y lo que quería llegar a una historia que nos enseña mucho. En el libro de Nehemías, capítulo 4, puede leer 5 y 6, los capítulos completos. Y esto es cuando recuerdan la gente que estaba en Babilonia. Nehemías vino a querer construir el muro de Jerusalén, porque después de que había sido tomado, había quedado en ruinas. Y entonces pidió permiso, el rey de Babilonia, dice, lo ayudó, le dio soporte y todo, y vino. El asunto aquí es que cuando llega y empezó a construir, se le acercan los vecinos, que eran los samaritanos, y le dijeron, ahí habla de Sanbalat y Tobías. Mira, le dice, esto es lo chistoso, si una zorra se subiera a ese muro, se caería. Piense usted qué actitud de amigos. Eso es lo que le llamamos burla, el bullying que le dicen los muchachos de ahora. Se está burlando de algo bueno que el hombre estaba haciendo por su lado, vienen los otros a desanimarte. Nehemías capítulo 4, 5 y 6, puede leer eso si lo quiere leer, son los 3 capítulos completos. Hermanos, esto en aquel tiempo, ahora piense, ¿ahora cuánto más? Las personas quieren desanimarte con tus proyectos. No, hombre, tú no vales nada, pero son estrategias de Satanás. Cuando les decía, hermanos, que nos juzgan y nos condenan los que no son ni siquiera cristianos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque otra vez son los elementos de Satanás que están a favor de él para destruirnos a nosotros. Y como dice, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y otra vez, devora al más débil, es el primero que se va. ¿Por qué? Porque es la presa fácil. Por lo tanto, hermanos, confortémonos día a día. Como les decía ahí, es Sanbalat y Tobías, los dos principales. Y una cosa importante, mientras ellos construían el muro, hablo de Nehemías, estaban armados porque venían, no los dejaban trabajar. Unos vigilaban y otros trabajaban, hacían guardia. ¿Por qué? Porque era tanta la maldad que no querían dejar que construyeran el muro de Jerusalén. Hermanos, la maldad en el hombre siempre ha existido, pero entre más hombres sabemos en la tierra, más maldad obviamente, y se multiplica porque se combinan, que es como los elementos, ¿verdad? Que cuando usted une uno con el otro hay una reacción. Cuando un malo tiene una idea y otro malo tiene otra idea, ya combinada se hace más grande, obviamente. Entonces debemos considerar, debemos tener cuidado. También recordemos otra vez cuando Elías fue amenazado, huye. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 al 8, si lo quieren leer. Aquí, como estas historias son tan largas, solo quiero resaltar lo más importante, que es el versículo 7. Que cuando Elías estaba, el ángel de Jehová se apareció y le dice, levántate y come, porque el largo camino te espera. Es bonita las palabras. Aunque estaba en una situación difícil, pero creo que esto cabe para nosotros cuando estamos en debilidades. Dice, levántate y come porque el largo camino te espera. Hermanos, nosotros no hemos terminado la carrera. No importa cómo nos sintamos, cómo estemos, debemos levantarnos y alimentarnos espiritualmente e ir hacia adelante porque todavía no hemos concluido y no podemos claudicar antes de llegar a la meta. Versículo 7 otra vez. Nuestra carrera no se ha terminado. Debemos
alimentarnos, debemos prepararnos para seguir caminando. No podemos escondernos ni pensar escondernos. Más bien debemos sostenernos de la mano poderosa de nuestro Dios, bajo esa esperanza de la salvación que un día llegaremos. No por nuestras propias fuerzas, sino por la voluntad de Él, porque Él nos tiene con un propósito. Así como Elías, Dios lo fortaleció en todo sentido, no solo en lo físico, porque dice que caminó 40 días y 40 noches. Pero Dios estaba con él. ¿Y qué pasó? Le dijo, regresa, regresa. No le dijo, sigue. Le dijo el ángel que el largo camino te espera, no para que continuara para adelante, sino que tenía que regresar para ungir al sucesor de él. Hermanos, Dios siempre tiene un propósito, y aunque nosotros no pensemos que perdemos la esperanza, Dios siempre está con nosotros. También, una de las cosas que el Señor nos recomienda, dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Luego está en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 hasta el 9. Luego dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, cuando a usted le sucede algo, no piense que solo a usted le está sucediendo. Dice que a los hermanos en todo el mundo están sufriendo. En aquel tiempo era una cosa, ahora son otras cosas. Aquel tiempo sobre todo era la persecución. En este país no tenemos ese problema, pero en este país estamos llenos de pecado. Estamos llenos de pecados, hermanos. Este país fue fundado bajo principios cristianos, pero ahora solo el nombre quedó en los billetes. Estamos muy mal. Pero hermanos, tenemos que ser la diferencia. No perdamos nuestra identidad y no perdamos la dirección con el Señor. Por lo tanto, dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, quiero concluir con esta expresión. El Señor tiene cuidado de nosotros. No nos dejemos amedrentar por la cultura, por las costumbres, por la falta de fe, por la violencia. Todas estas cosas, hermanos, son temporales, porque otra vez nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Si en realidad hemos entendido el mensaje de salvación, el mensaje de salvación no es para quedarnos con la casa que tenemos. El mensaje de salvación no es para vivir en los Estados Unidos, porque para muchos de nosotros es el país de los sueños, ¿verdad? Que a veces se vuelve una pesadilla también. Ahora dicen que ya no es el país de los sueños, sino el de las pesadillas. Pero estamos aquí por nuestra propia voluntad, también no podemos quejarnos. Hermanos, no perdamos nuestra identidad. Seamos siempre nosotros mismos. Mantengamos nuestra estima al nivel que debemos tenerlas. Como dijo el apóstol Pablo al principio, que pensemos con cordura de nosotros mismos. Pensemos también, una de las cosas que no debemos perder es el precio que cada uno de nosotros como cristianos valemos. La sangre de Jesucristo, la cual nadie puede pagar. Porque otra vez el hermano lo mencionó en la clase. ¿Quién estaría dispuesto a dar su hijo para salvar? Pero ni por uno. Y si acaso se atrevería uno, pero no, ni aún así. Yo creo que nadie se atreve a dar un hijo para salvar a otro. Hay donaciones de órganos, ¿verdad? Pero eso ya cuando uno está muerto. Vivo no, yo no me atrevo quizás no sirve, pero un riñón, le temo. Entonces, ahora ya estoy hablando de un parte de mi vida. Ahora digamos, darlo todo como lo hizo Dios con su Hijo.
Hermanos, fortalezcámonos bajo esas palabras, bajo esas promesas del Señor. Sobre todo, no perdamos nuestra identidad, no perdamos la confianza, no perdamos nuestra autoestima. Otra vez, valorémonos a nosotros mismos. Somos valiosos porque Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. El Señor les bendiga. Si usted también tiene algunas necesidades, hágalo saber cuando después de que el hermano cante un himno. Gracias.